Bienvenidos a este módulo número 11, donde hablaremos de arritmias cardíacas. Para hablar de las arritmias cardíacas tenemos que empezar por definirla. Una arritmia es cualquier anormalidad del ritmo o la frecuencia cardíaca. Esto se puede deber a que el impulso se está originando en un sitio diferente a donde debe ser, que es el marcapaso fisiológico o nodo sinusal. Y esto puede producir una alteración en la conducción que puede afectar la frecuencia normal de activación. Pueden ser la arritmia puede ser de compromiso auricular o ventricular. Hay una división imaginaria que es la bifurcación de las de His. La clasificación me dice que si el impulso se está originando por encima de la bifurcación de las de His, las arritmias son supraventriculares. Y eso me genera un complejo QRS que es angosto. Si por el contrario el impulso eléctrico se está originando por debajo de la bifurcación de las de His, yo estoy diciendo que su origen es ventricular. Esto es una buena clasificación, pero no es cierta del todo, porque, como vamos a ver más adelante, hay algunas arritmias que se generan en la parte supraventricular, pero tienen participación de el haz de His o de los ventrículos con un mecanismo reentrante. Entonces, por eso vamos a ver si las aurículas son confinadas al tejido auricular o al tejido ventricular. Hay unos factores de riesgo importantes para presentar las arritmias. Hay unos que son modificables y otros que son no modificables. ¿Qué factores de riesgo hay modificables? El sedentarismo, el estrés, la dislipidemia, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes y vivir en zonas endémicas para Chagas. Colombia tiene gran tipo de regiones con zonas selváticas, cálidas, húmedas, en donde se presenta zonas endémicas para infección por Chagas. Recuerden que el Chagas es una enfermedad transmitida por la picadura de un mosquito que va a presentar alteraciones del ritmo cardíaco. Hay otros factores de riesgo que son no modificables. La edad. A medida que se aumenta la edad, se aumenta el riesgo para presentar arritmias, sobre todo en pacientes mayores de 60 años. Haber sufrido de infarto. Cuando un paciente ha presentado un infarto, le puede quedar una cicatriz en alguna región específica del miocardio. Eso conlleva a que tenga un alto riesgo de presentar arritmias. Insuficiencia cardíaca. Los pacientes por trastornos genéticos. Cuando un paciente refiere que ha tenido familiares con episodios de muerte súbita antes de los 40 años, tiene un riesgo de presentar arritmias. Cuando un paciente presenta lipotimia frecuente, que el paciente presenta lipotimias, que el paciente presenta episodios sincopales, es un paciente que tiene riesgo de presentar arritmias cardíacas. El ritmo sinusal es el ritmo que es fisiológico. Significa que el impulso se generó en el nodo sinusal o marcapaso fisiológico, el cual se ubica en la parte superior de la aurícula derecha, cerca a la unión cabo-atrial. ¿Cómo yo sé que el ritmo es sinusal? Primero, su origen es supraventricular y eso hace referencia a que el complejo QRS es angosto, menor de 110 milisegundos. Debe tener una onda P y esta onda P debe ser positiva en D1, D2 y ABF y negativa en ABR. Ya habíamos explicado en videos previos por qué. La frecuencia cardíaca debe estar normal. Recordemos que el nodo sinusal despolariza una frecuencia entre 60 y 100 por minuto, lo cual es completamente normal. El complejo QRS es angosto, menor de 110 milisegundos. La relación PQRS debe ser 1 a 1, que significa que yo tengo una onda P y seguida de un QRS, onda P seguida de un QRS, onda P seguida de un QRS. El intervalo PR debe ser constante. Significa que lo que mide el intervalo PR de acá hasta acá, que ya habíamos dicho que era mínimo 110, 120 milisegundos y máximo 200 milisegundos, debe ser constante en todas las derivaciones. Y que el intervalo RR, la distancia entre esta R y esta otra R, debe ser igual, ritmo sinusal. La taquicardia sinusal se considera que es una alteración del ritmo dado únicamente por aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces yo miro las características. Entonces, ¿hay una onda P positiva en D1? Sí.
positiva en D2, ¿sí? Mirenla acá, y positiva en ABF, onda P positiva en ABF. Y la onda P la veo negativa en ABR, onda P negativa en ABR. El complejo QRS es angosto, menor de 110 milisegundos. Corresponde a un ritmo sinusal. Miremos la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Aquí tengo entre esta onda R y la siguiente onda R, que por cierto es regular. Miren que la distancia entre esta R y esta R es igual. Aquí tengo una onda R, aquí tengo otra R, es igual. Aquí tengo 5, 10, 13 cuadritos. Entonces 1500 dividido entre 13 es igual a 115. Este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 115 por minuto. Ahora, 115 por minuto estamos hablando de que está aumentada. El paciente tiene taquicardia sinusal. La principal característica de la taquicardia sinusal es que todos los complejos deben tener onda P. Es taquicardia sinusal. Normalmente la taquicardia sinusal no se le da ningún tipo de manejo. Se maneja la causa desencadenante. El paciente puede presentar taquicardia sinusal por presentar fiebre, hipovolemia, dolor o estrés. Se le maneja la causa desencadenante y ahí ya el paciente recuperará su ritmo de base. Hay un tipo de arritmia que nosotros la llamamos taquicardia sinusal inapropiada. Esta taquicardia sinusal sí se le debe hacer seguimiento por un médico cardiólogo. ¿Y en qué consiste? El trazo electrocardiográfico es exactamente el mismo. ¿Y cómo la refieren los pacientes? Los pacientes refieren que aun cuando están en reposo o hacen una actividad física menor, empiezan a referir palpitaciones. Entonces es el paciente que empieza, por ejemplo, a caminar o a hacer una actividad física que no sea tan extenuante y de una vez siente palpitaciones. El paciente se toca su pulso y siente que está más rápido de lo normal. Si el paciente llega y consulta y se le puede tomar un electrocardiograma, se puede obtener que es una taquicardia sinusal. Esa taquicardia que no está por ni fiebre, ni dolor, ni hipovolemia, sino que se presenta de una forma espontánea, puede llegar a ser molesta para el paciente porque puede llegar a afectar sus actividades de la vida diaria. Es difícil de captar porque el paciente cuando consulta y le toman el electrocardiograma puede ya estar en un ritmo sinusal normal. Generalmente lo que refiere el paciente es que estaba en reposo y de un momento a otro sintió palpitaciones. Ese tipo de taquicardia sinusal inapropiada se le debe hacer seguimiento y manejo por parte de un médico cardiólogo. La arritmia sinusal. En la arritmia sinusal, la principal característica que encontramos es que los espacios entre R y R son diferentes, son completamente diferentes. Entonces, si nosotros miramos la frecuencia cardíaca acá, habrían 300, 150, 100, aquí habrían 75 de frecuencia cardíaca, y aquí habrían 300, 150, 100, 100, y aquí habrían 300, 150, 100, 75, 60. Entonces, los espacios entre R y R están completamente irregulares, pero hay una onda P que está claramente definida, la onda PSB claramente definida. Entonces, eso es una arritmia que nosotros la llamamos arritmia sinusal. La frecuencia cardíaca puede variar, entonces aumenta durante la inspiración y disminuye durante la expiración. El QRS es angosto, menor de 110 milisegundos, y la relación P-QRS es 1 a 1. ¿Qué significa? Hay una onda P por cada QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. A este tipo de arritmia no se le da ningún tipo de manejo. Generalmente es fisiológica y se presenta en personas jóvenes.